Hay historias que caemos conocer de memoria, ¿no? Esos cuentos infantiles que nos arropaban en la noche. Pero, ¿qué pasaría si tomamos uno de esos cuentos y lo retorcemos hasta convertirlo en una auténtica pesadilla? Pues hoy vamos a explorar justo eso, una versión de Peter Pan que deja atrás la fantasía para sumergirse de lleno en el terror más profundo. Uf, esta frase de entrada ya nos dice todo. Hay que olvidarnos por completo del niño que no quería crecer, de las hadas y las aventuras. Esta versión es sombría, es macabra, y nos advierte que estamos a punto de entrar en un territorio muy oscuro. Y es que, ojo, esto no es solo una adaptación, para nada. La historia original se deconstruye y se reconstruye desde cero, fusionándola con 3 tradiciones literarias que son, pues, increíblemente oscuras. Pensemos en esto como una receta para el horror perfecto. Se toma la atmósfera opresiva y gótica de Edgar Allan Poe, se le añade una pizca del espíritu caótico y destructor del dios nórdico Loki, y se remata con el trágico pacto con el diablo de la leyenda alemana de Fausto. Esos son los 3 pilares de este nuevo y aterrador relato. La historia nos transporta a un Baltimore casi fantasmal, un lugar olvidado con calles que se pierden en la niebla. Y ahí, en una mansión que se cae a pedazos, conocemos a nuestra protagonista, una niña llamada Wendy Darling, pero muy distinta a la que recordamos. Esta Wendy no es la niña aventurera y soñadora, no. El personaje aquí se define por una melancolía profunda, una tristeza que la consume, que parece no tener origen pero que la hace increíblemente vulnerable a influencias muy siniestras. Y aquí es donde el cambio se vuelve radical. Olvídense de Peter Pan. En su lugar tenemos a una entidad llamada Aver. Y no es un niño, es un duende, un espíritu antiguo, caótico, directamente inspirado en la figura de Loki. Este cambio en su naturaleza, claro, lo altera todo. ¡Qué frase tan potente! Ilustra la diferencia a la perfección. Aver no vuela con pensamientos felices. Él se mueve, se alimenta a través del miedo, de la angustia existencial. Su objetivo no es la aventura, es literalmente sembrar el caos y destruir el orden. Y para entender el motor de esta historia, es fundamental tener claro qué es un pacto fáustico. ¿Es el corazón del conflicto? ¿Es ese trato desesperado donde alguien sacrifica su alma, su esencia, a cambio de un escape? Y las consecuencias, claro, siempre son terribles. ¿Y cuál es el trato que Aver le susurra a Wendy en el lenguaje muerto de la desesperación? Le ofrece una salida a su tristeza, un escape de su vida. Pero el precio es altísimo. Tiene que renunciar a su humanidad, a sus recuerdos, a sus sentimientos, a todo lo que la hace ser quien es. Una vez que Wendy acepta, es transportada a un nuevo reino. Pero este no es el país de nunca jamás. Es su reflejo corrupto. Un lugar llamado la Isla de la Miseria y la Locura. Un mundo espectral, siempre en un crepúsculo eterno, pudriéndose lentamente. En esta isla, cada elemento que recordamos de la historia original está retorcido hasta convertirse en una pesadilla. Los niños perdidos son solo cascarones vacíos, sin recuerdos. Las sirenas son cadáveres que el mar arroja a la orilla. La fantasía ha sido reemplazada por una desolación absoluta. Esta descripción de los niños perdidos es brutal. Demuestra la pérdida total de la inocencia. Ya no son compañeros de juego, son un recordatorio constante y enloquecedor del precio que se paga por aceptar el trato de Aver. Ahora, hablemos del antagonista, aunque la palabra villano aquí ya no parece encajar del todo. El Capitán Garfio es reinventado por completo. Ya no es un simple pirata, ahora es un erudito condenado, una figura trágica que recuerda mucho al Dr. Fausto. Resulta que su historia es mucho más profunda. Él mismo, en su arrogancia, hizo un pacto fáustico buscando conocimiento y poder, y como castigo quedó atrapado para siempre en esa isla. Esto lo convierte más en una víctima trágica que en un simple malvado. Y estos cambios son fundamentales para entenderlo. Su motivación ya no es la venganza contra un niño, y es buscar la liberación que solo la muerte puede darle. Su famoso garfio no es solo un arma, es el símbolo físico, la cicatriz de su pacto infernal. Y Aver no es un rival, es el agente del caos que él, con su trágica sabiduría, necesita detener. Y aquí está la clave de su personaje. Garfio, a través de su propio sufrimiento, es el único que entiende la verdadera naturaleza de Aver. Él sabe que no está persiguiendo a un niño, está persiguiendo al caos puro. Su lucha no es por revancha, es por encontrar un final que Aver, en su crueldad, le niega una y otra vez. Todo esto nos lleva al clímax de la historia. Wendy tiene que enfrentarse a la cruda realidad del mundo que le ofreció a Aver, un lugar donde nada tiene sentido, y por lo tanto, no hay consecuencias, lo cual es un horror en sí mismo. La elección final de Wendy se convierte en una pregunta filosófica tremenda. ¿Qué tiene más valor?
¿Una existencia infinita pero completamente vacía? ¿O una vida finita, con su dolor y su final, pero que precisamente por eso tiene significado? Y su decisión es firme. Al ser testigo del horror de una vida sin propósito, Wendy rechaza la oferta de Aver. Elige la mortalidad con todo lo que implica, en lugar de esa eternidad vacía y espectral. Pero, y este es un pero terrible, el hecho de que regrese al mundo de los vivos no significa que haya escapado. El pacto ya está hecho, y las consecuencias son para siempre. La conclusión es verdaderamente aterradora porque no hay un final feliz. Wendy vive el resto de sus días en una desesperación silenciosa, con el alma manchada por la isla. Y el cuervo en su ventana, en un claro homenaje a Poe, es el recordatorio perpetuo de su pacto. Y esta última frase resume la filosofía tan desoladora de la historia. En este universo, la muerte no es una tragedia, es la única liberación posible del tormento de una existencia infinita y sin sentido. Al final, todo esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Por qué nos atraen tanto estas versiones oscuras de los cuentos con los que crecimos? Quizás es porque se atreven a explorar los miedos que las historias originales apenas insinuaban, recordándonos que incluso en la fantasía más inocente, siempre hay una sombra acechando.